best place to find the lovers, so the bar is where I go. Aires de posguerra de la Triple Alianza soplaban aún en la vida de los paraguayos al inicio del siglo XX. Las ideologías iban asimilándose y por ende los ciudadanos a su vez iban definiendo su línea política. La puja por el posicionamiento de cada corriente era feroz, pero al mismo tiempo la competencia se desarrollaba dentro de un lenguaje con altura y hasta si se quiere de respeto al adversario. Es así que la prensa tuvo un rol preponderante en el Paraguay a través de la publicación de nuevos medios periodísticos que representaban determinados sectores políticos. Desde 1900 fueron apareciendo en los periódicos El Paraguay, La Opinión Pública, La Patria, El Enano, El País, La Tarde, El Diario, El Liberal, entre otros. El más destacado fue El Diario, fundado por Adolfo Riquelme, Eduardo Scherer y el doctor Gualberto Cardús Huerta en 1904. Eduardo Scherer, expresidente de la República durante el periodo 1912 a 1916, más tarde fundaría La Tribuna el 31 de diciembre de 1925. El diario funcionaría por muchos años sobre la calle General Díaz entre 15 de agosto y Convención, actualmente conocida como la calle Oleario. La Tribuna se convirtió en el decano de la prensa nacional por ser el diario de mayor circulación del país y el primero en ser difundido internacionalmente hasta su cierre definitivo el 24 de septiembre de 1983. Con el titular, los proyectos de Mr. Dahmer fueron aprobados por el gabinete francés para ser sometidos a la Cámara. Comenzaba así, el 31 de diciembre de 1925, el largo camino de uno de los diarios más importantes del siglo XX en el Paraguay, La Tribuna. Los sucesos internacionales eran seguidos de cerca y formaban parte de la tapa del diario. El 7 de enero de 1926, La Tribuna informa: Alemania solicitará a la Liga de las Naciones su ingreso en el corriente mes. La pintoresca apariencia de los canilitas de La Tribuna hacía que se distinguieran en el ámbito, saliendo a las calles impecablemente vestidos para pregonar las ediciones diarias. En la imagen se observa a Marcos Olmedo, canilita de La Tribuna en la década de 1930. Durante los sucesivos gobiernos liberales en las primeras décadas del siglo XX, La Tribuna mantuvo una línea opositora al oficialismo, a diferencia de los periódicos El Diario y El Liberal. Su fundador, Eduardo Scherer, formó parte del sector conservador del Partido Liberal Radical, conocido como los saco-muc o saco corto, propio de los liberales tradicionales. Alfredo Seifergel, quien escribiera el prólogo del libro de Tomás de los Santos, La Revolución de 1922, hace referencia a don Eduardo Scherer en estos términos. Scherer, por la dinámica propia de su presencia, seguiría gravitando en el escenario y no vería con buenos ojos la creciente popularidad de figuras jóvenes del partido que escapaban a su control, una de las cuales brillaba con luz propia, José Patricio Guyari. Guyari representaba a los Saco-Pucú o Saco Largo, sector liberal opositor a Scherer. La periodista Beatriz González de Bocio, en su libro Periodismo Escrito Paraguayo, relata que lentamente La Tribuna deja de ser un vocero de un sector político para ir reflejando las noticias globales de la sociedad. Los sucesos del 23 de octubre de 1931 y la posterior Guerra del Chaco son episodios registrados en sus páginas con una cobertura cada vez más profesional y menos sectarizada. Durante el gobierno del presidente Eusebio Ayala estalla la Guerra del Chaco y en 1933 don Eduardo Scherer se traslada al frente de batalla para dar aliento a las tropas y al mismo tiempo reportar los sucesos de la contienda con Bolivia. La edición del 23 de julio de 1935, a poco más de un mes de la paz del Chaco, amanecía con el titular Escenas salientes de la primera entrevista con los generales Estigarribia y Peñaranda, jefes de los ejércitos de Paraguay y Bolivia respectivamente, realizada en las cercanías de Villamontes a iniciativa de la Comisión Militar Neutral. Al término de la guerra, La Tribuna editó un número especial publicado en 1935 con 102 páginas, 58 centímetros de largo y 41 centímetros de ancho. El final de la guerra trajo paz al país.
pero el gobierno del coronel Rafael Franco comienza los primeros agravios contra la Tribuna por sentirse amenazado por las críticas de tinte liberal, ordenando así a la policía de la capital la suspensión de la aparición del diario. Este hecho marca el inicio de la censura gubernamental a la prensa nacional, anteriormente imposibilitada por la Constitución de 1870. La Tribuna permanecería clausurada durante todo el gobierno de Franco hasta 1937, cuando asume la presidencia el doctor Félix Paiva del Partido Liberal, quien ocuparía el cargo hasta 1939, siendo sucedido por el también liberal José Félix Estigarribia. Estigarribia no duraría mucho en sus funciones, ya que fallece trágicamente en 1940 y es sucedido por el general Higinio Morínigo. El fallecimiento del general Estigarribia tuvo repercusión no solo a nivel local, sino también la prensa internacional se hizo eco del inesperado y trágico accidente donde perdiera la vida junto a su esposa Julia Miranda Cueto. Cabe destacar que el rango de mariscal le fuera otorgado a José Félix Estigarribia como acto póstumo. La Tribuna realizó una exhaustiva cobertura del funeral del mariscal Estigarribia e hizo eco de los mensajes de condolencias que llegaban desde el exterior. Río de Janeiro, 9 de septiembre de 1940, 16 horas. General Higinio Morínigo, presidente provisorio República del Paraguay, Asunción. Quiera vuestra excelencia aceptar la expresión del profundo pesar con que el pueblo y gobierno brasileros reciben la noticia del prematuro fallecimiento del general José Félix Estigarribia. Toda la nación recuerda con añoranza su estada en el Brasil y guardará de su excelencia imperecedera recordación. Getúlio Vargas, presidente de los Estados Unidos del Brasil. Guatemala, 9 de septiembre de 1940, 12:30 horas. Presidente del Poder Ejecutivo Provisional, Asunción. Envío a vuestra excelencia y al pueblo paraguayo los sentimientos de pesar del pueblo de Guatemala y los míos personales, por la desgraciada pérdida del ilustre general Estigarribia, presidente de ese pueblo hermano. Jorge Ubico, presidente de Guatemala. El mandatario extranjero que mayores condolencias rendiría al general Estigarribia y a su esposa fue el doctor Getúlio Vargas del Brasil. Según informa la Tribuna en su edición del 13 de septiembre de 1940, los féretros del mariscal y de su esposa cubren desde ayer flores del Brasil. Este gesto demuestra la estrecha relación mantenida por el Paraguay con el Brasil durante el gobierno de Estigarribia. Finalmente, el titular de la edición del 30 de septiembre de 1940 concluye informando a la ciudadanía sobre la morada final del mariscal Estigarribia y su esposa. Decía así dicho titular: en el Panteón de los Héroes fueron inhumados ayer los restos del mariscal y de su esposa. Otra de las noticias locales que destacaron en el mes de septiembre de 1940 fue la comparación del progreso de la ciudad de Clorinda en la Argentina, que contrastaba con el estancamiento de Puerto Elsa en el Paraguay. Al respecto, informaba la Tribuna el 4 de septiembre de 1940, Clorinda progresaba debido a que la tierra estaba al alcance del agricultor que trabajaba y hacía producir. En cambio, en Puerto Elsa, la tierra permanecía en grandes extensiones, sustraída de la acción del hombre. Finalmente, la conclusión fue que las tierras en Puerto Elsa deberían ser loteadas y vendidas. La labor periodística de la Tribuna se desarrolla con relativa tranquilidad hasta que en 1941 fallece en el exilio en Buenos Aires don Eduardo Scherer. La ley de prensa de 1940, irónicamente promulgada por un presidente liberal, general José Félix Estigarribia, había consagrado la censura previa y los sucesivos gobiernos colorados habrían hecho pleno uso de sus disposiciones. Increíblemente, el dolor de la prohibición de publicar el fallecimiento de don Eduardo Scherer en su exilio bonaerense recayó sobre la familia Scherer y por ende sobre su propio diario, La Tribuna. Aún después de muerto, el nombre de don Eduardo Scherer, defensor de las libertades sociales y políticas, representaba una amenaza para el gobierno fascista del general Higinio Morínigo. Finalmente, la familia recibió autorización del presidente para publicar un escueto aviso sobre el fallecimiento del fundador de La Tribuna y expresidente de la República del Paraguay, don Eduardo Scherer. Transcurren así los años y el panorama desfavorable para el fascismo en Europa ya vislumbraba hacia 1944, el fin de la guerra y su consecuente derrota.
por lo que el gobierno de Morínigo deja sin efecto la intervención que pesaba sobre la tribuna y ese año asume la dirección del diario don Arturo Scherer, hijo del fallecido don Eduardo Scherer. Es así que el diario vuelve a manos de la familia, buscando el nuevo director la manera de dar mayor espacio a la publicidad y a noticias internacionales de interés enfocado en la Guerra Fría a fin de evitar conflictos con el gobierno. Celia Escobar Scherer y Juan Emilio Escobar Scherer, autores del libro Huellas de la familia Scherer, reseña de la inmigración suiza al Río de la Plata y Paraguay, relatan que en 1946 la presión política llegó a tal extremo que un político de nombre Oscar Kreit ingresó con prepotencia al diario hasta ubicar a don Arturo, intentando obligarlo a punta de revólver y amenazas a publicar un manifiesto del Partido Comunista, imposición a la que éste se negó categóricamente. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la línea de prudencia continúa y las publicaciones sobre los sucesos locales de la Guerra Civil de 1947 no presentan mayores detalles. En definitiva, esta sería la línea que permitiría al diario sobrevivir los distintos gobiernos colorados caracterizados por reprimir la libertad de prensa. La resiliencia parecía ser la herramienta más importante de los directivos de la tribuna. Arturo Scherer hizo frente a la dictadura instaurada por el general Alfredo Stroessner, así como lo hiciera con el régimen del también militar opresor general Higinio Morínigo. En 1953, Arturo Scherer, director de la tribuna, recibió el premio Maria Moores Cabot de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Esto representaba tácitamente el reconocimiento internacional a su difícil y casi imposible labor periodística en un país dominado por una dictadura militar que censuraba y controlaba cada palabra emitida por la prensa. Tal fue la repercusión del premio otorgado a don Arturo Scherer, que la revista ABC le dedicó una página completa de reportaje, remarcando que el periodismo paraguayo tuvo durante varias décadas en don Arturo Scherer a uno de sus principales exponentes. 1955 fue un año importante para la telefonía nacional. El 17 de octubre de 1955, la Tribuna publicó un artículo donde informaba a la población sobre importantes equipos e instalaciones inauguradas y habilitadas por la Antelco, Asociación Nacional de Telecomunicaciones, actualmente convertida en Copaco. A pesar de las limitaciones impuestas a través de la censura, la Tribuna se convirtió en el diario más importante del país, implementando nuevas tecnologías de la época, como la radiofoto, el teletipo y la impresión de todo tipo de gráficos. Es así que en 1962 don Arturo Scherer y su madre Matilda Heiseke inauguran Linotipo en la Tribuna. La Tribuna también contaba con las secciones de clasificados, entretenimiento, sociales y deportes. Igualmente, en todas sus páginas aparecía la publicidad de diversos artículos y servicios. Se puede notar que en los primeros años las ilustraciones eran dibujadas, pero con el correr del tiempo y la implementación de nuevas técnicas de diseño fueron cambiando. Hacia finales de 1970, el formato de la Tribuna comenzó a tomar la forma que conocemos actualmente en los distintos medios de prensa escrita. La cartelera de cines era muy importante en los años 50. En la edición del sábado 15 de octubre de 1955 aparecían publicaciones del Gran Cine Teatro Victoria anunciando la película Vitaminas de Amor y del Cine Splendid con la película Parias del Vicio en cartelera. El Cine Granados, por su parte, anunciaba la proyección de la icónica película bélica Tora, Tora, Tora. La ciudad de San Bernardino ha sido indiscutiblemente el punto turístico más importante del país por más de medio siglo. La publicidad invita a turistas a visitar la ciudad hospedándose en el Hotel del Lago San Bernardino, destacando que es sin duda el lugar más recomendable, una villa terrestre de la más sana, su aire puro y seco, situada en el centro del paisaje más hermoso del Paraguay. Por otra parte, la llegada del cantante argentino Sergio Denis ocupó importantes espacios de las páginas de la Tribuna. Durante la década de 1940, la sección de sociales de la Tribuna tenía una columna dedicada especialmente a los eventos más destacados. Las noticias se dividen en subsecciones de bodas, diplomáticas, bailes y modas femeninas. A
A partir de la década de 1970, el formato fue variando, ocupando más espacio de las páginas del diario, retratando principalmente la celebración de enlaces nupciales y reuniones informales. La Tribuna también publicaba historietas para el entretenimiento y diversión de los niños, adolescentes y adultos. Estas historietas se publicaban desde aproximadamente los años 1940 hasta el cierre del diario en la década de 1980. Igualmente, dedicaba una página infantil a los más pequeños de la casa. La Tribuna informaba a sus lectores sobre los sucesos relacionados con distintas modalidades deportivas. El formato para todas las secciones era similar en los primeros años, pero a partir de la década de 1970 el deporte también fue ocupando más espacio, incluso hasta doble página, con el relato de los principales campeonatos de la época. No podía faltar el legendario Osvaldo Domínguez Dip en las crónicas deportivas, quien en 1977 buscaba la reelección para dirigir los destinos del Club Olimpia en la asamblea que tuvo lugar en Paraguay. La Tribuna seguía creciendo y en 1954 don Arturo Scherer incorporó a Carlos Ruiz Apesteguía, quien desde un comienzo denunció los abusos y crímenes de la dictadura del general Alfredo Stroessner y la ruptura del Estado de Derecho. En 1956 el diario La Tribuna fue intervenido violentamente, siendo el señor Ruiz Apesteguía apresado, torturado y luego abandonado en la ciudad de Clorinda, Argentina. Se iniciaba de este modo su exilio en Montevideo, Uruguay. Sin embargo, debido a la repercusión de las publicaciones de La Tribuna en el exterior, por presión internacional regresa al Paraguay en 1959 retomando su labor periodística. Fue pasando el tiempo y después de casi 47 años, contados desde su fundación aquel 31 de diciembre de 1925, el 14 de mayo de 1972, don Arturo Scherer, director de La Tribuna, escribió sus últimas palabras como máxima autoridad del diario. A continuación, extractos de su carta de despedida. Tras una honda y serena reflexión, he llegado a la conclusión de haber arribado al momento de dejar mis obligaciones y responsabilidades a otras personas, a gente más joven, con la fortaleza y emprendimiento que exige siempre la conducción del quehacer periodístico. Estamos ya a poco menos de 47 años de mi ingreso a La Tribuna, en cuya dirección he pasado los últimos 27 años de nuestra común existencia. En todo momento La Tribuna ha sido respetuosa de las autoridades nacionales desde el instante de haberme hecho cargo de su dirección, mereciendo de ellas al propio tiempo el mismo respeto que permitió el cumplimiento de nuestro cometido sin interferencias. Y hemos prestado de la misma manera al gobierno presidido por el general Alfredo Stroessner todo nuestro apoyo desinteresado a favor de las diversas realizaciones que brindan un bien a la comunidad. Yo me retiro, pero permanece el diario y es mi mayor deseo el que sigan trabajando en él quienes me suceden con el mismo espíritu que constituyó y constituye esa gran familia de La Tribuna. Y espero que todos los que estuvieron bajo mis órdenes prosigan la tarea con el mismo entusiasmo que lo hacían conmigo, para el bien de todos y de este gran diario. Sean estas mis palabras de despedida en el día en que dejo en otras manos el timón de La Tribuna, con la firme esperanza de que habrá de seguir marcando rumbos el periodismo paraguayo sin otro norte que el bien de la patria. Arturo Scherer, director de La Tribuna, publicado el domingo 14 de mayo de 1972. Entré a trabajar en La Tribuna en 1968. El diario estaba dirigido por el hijo de Eduardo Scherer, que era don Arturo Scherer. Pero la línea periodística era siempre, la misma línea de siempre, pactada con el gobierno de Stroessner. Arturo Scherer no quería ninguna clase de conflictos con el gobierno de Stroessner, porque ya se manifestó desde sus primeros días, de 1954 en adelante, como un gobierno férreo, que fue derivando en totalitario y en violador de derechos humanos. ¿Cuáles fueron las características del diario que yo empecé a vivir en 1968? Era un diario sin editorial. El diario no tuvo editorial sino hasta una etapa muy posterior. Es cierto lo que decías, es un diario que hizo una elección por las informaciones internacionales. Daba las noticias del gobierno, traía noticias locales de distintos lugares,
No salía mucho al interior a ver qué pasaba. Era un diario más capitalino que otra cosa. Como lo señalaba el reconocido periodista Christian Nielsen, el reporte de las noticias locales se enfocaba principalmente en hechos de poca relevancia y no había un análisis crítico de ninguna de las situaciones que afectasen al gobierno del general Alfredo Stroessner. Sin embargo, al asumir Carlos Ruiz Apesteguía la dirección del diario en 1972 como sucesor de don Arturo Scherer, el tono de la redacción fue subiendo. Las críticas comenzaron a aparecer sutilmente. Aparecieron también los primeros editoriales en la historia de la tribuna. En el editorial del 20 de junio de 1972, titulado Gobierno, Pueblo y Prensa, a poco más de un mes de haber asumido la dirección del diario, Carlos Ruiz Apesteguía decía: la prensa responsable realiza una contribución positiva al desarrollo de la conciencia política, contribuye a la comprensión por el pueblo de los problemas nacionales y de la comunidad. Es un vehículo eficaz para que los dirigentes puedan dirigir y para que los gobernados puedan conocer mejor sus derechos y hacer un uso adecuado de él. Citando a Pandit Nehru, ex primer ministro de la India, concluyó: la libertad de prensa no es solo una frase, es un atributo esencial del proceso democrático. No tengo duda de que incluso si al gobierno le desagradan las libertades que se tome la prensa y llegue a considerarlas peligrosas, es un error obstaculizar la libertad de prensa. Imponiendo restricciones no se cambia nada, solo se consigue que los pensamientos en que se basan no se extiendan. Por consiguiente, prefiero tener una prensa completamente libre, con todos los riesgos incluidos en el mal uso de la libertad, que una prensa reprimida o reglamentada. Otro de los editoriales picantes de abril de 1973, especialmente para el régimen stronista, fue el titulado Poner de moda la moral. A continuación, un extracto de la publicación. Es necesario que otra vez la moral sea una virtud cardinal en nuestra patria. Es necesario dejar en su sitio a los malvivientes y no por indigno temor o por cualquier otra consideración oportunista tengan acceso a las funciones públicas, a las mejores entidades sociales, a los círculos en que sobre cualquier otro principio debe primar el honor, la dignidad y la honestidad. La moral hay que ponerla nuevamente de moda, con sentido prioritario a cualquier otra realización, porque se lleva demasiado tiempo con la ofensiva libre de obstáculos llevada contra todas las instituciones nacionales por quienes no tienen otros títulos que los de ser logreros, oportunistas, coimeros, desfalcadores, abusadores de la confianza pública. En suma, vulgares delincuentes. Otro editorial dirigido indiscutiblemente al gobierno fue el titulado ¿Quiénes están en contra? Describe una palabra que perdura en el tiempo en la cultura paraguaya: contrera. Y dice así: es muy frecuente en la terminología popular el empleo de la palabra contrera, con la intención de referirse a alguien que ocasional o sistemáticamente opina de contraria manera que aquel que use ese término. En ciertas esferas, en determinadas personas, se la usa con sentido peyorativo, despreciando directamente a aquel que se atreve a opinar de manera distinta a aquellos que parecieran ser por alguna suerte de decreto divino los únicos depositarios de la verdad. Porque cabe preguntar con toda claridad, ¿quiénes son en verdad los contreras? La prensa que con responsabilidad pone al descubierto los posibles errores con la conducción de los negocios públicos, las arbitrariedades, el proceder deshonesto, el prevaricato, el peculado y tantas otras maneras de actuar que van en contra de los principios morales y perjudican al país. Por el contrario, son los verdaderos y auténticos contreras de la patria y los enemigos de su bienestar y desarrollo, aquellos que no cumplen con sus obligaciones, los que se enriquecen ilícitamente con la propiedad del Estado, los que abusan del poder, los que hacen contrabando, los que venden o alquilan influencias, los que se dedican a las drogas, el abigeato. Christian Nielsen cuenta su experiencia con autoridades del gobierno de Alfredo Stroessner. Yo recuerdo que cuando Aníbal Fernández era secretario de Informaciones y Cultura, estaba la Secretaría de Informaciones y Cultura de la Presidencia de la República. Informaciones y Cultura, o de Información y Cultura.
Y él 2 veces me hizo buscar en casa por 2 de sus funcionarios ahí de la presidencia, venían con un auto del gobierno, ¿verdad? En esa época, que te vinieran a buscar con un auto del gobierno. El señor Aníbal Fernández quiere hablar con usted. Y sí, bueno, dígame cuándo. No, ahora. Entonces, le aviso a mi señora y me llevaron. Todos conversando, perfecto. Mirá, trato VIP. Me siento en la antesala del despacho de Fernández. 4 horas estuve ahí sentado. 4 horas. Y al final me recibió. Todo, por supuesto, hecho a propósito, ¿verdad? No fue que se descuidó, se olvidó. No, a propósito. Quería asegurarse de si yo estoy a favor o en contra del comunismo. Eso era todo. Entonces vos decís, por supuesto, en una situación como esa, no, hay cosas que más odie. ¿Qué le iba a decir yo? ¿Qué le importa a usted si yo no? ¿Sabe qué? Ahí, derechito a la técnica. Entonces, bueno, y después no admitió ninguna otra cosa, nada, cero. Escuchó, digo, no, gracias, don Cristian, hasta luego. Señor Nielsen quedó Cristian. Gracias, Nielsen. Puede irse. Bueno, gracias. Por supuesto no me trajeron de vuelta, tuve que venir en ómnibus. Y yo fui, desde ese punto de vista, un privilegiado, porque a otros no le preguntaban nada, no me lo llevaban directamente a la técnica y hasta luego. La prensa en el Paraguay no era libre. Todos los medios de comunicación sufrieron la persecución del gobierno totalitario de Alfredo Stroessner. En los cuadros siguientes se observan las fechas en que distintos medios fueron clausurados e intervenidos, incluyendo el apresamiento de sus periodistas tan temprano como en 1955, en los inicios del gobierno dictatorial. Creeríamos que los abusos y arbitrariedades contra la libertad de prensa se cometían al azar o por simple capricho político, pero el régimen se amparaba en sus primeros años en la ley de 1940, específicamente el artículo 19 sobre asuntos de interés general, y posteriormente se amparó en la Constitución de 1967, cuyos artículos 71, 72 y 73 estipulaban sobre temas inmorales, predicación de odio entre paraguayos y la lucha de clases, y hacer apología al crimen o la violencia. Así fueron publicándose editoriales que incomodaban a las autoridades, al igual que algunos artículos críticos sobre temas locales sensibles que en ocasiones ocupaban espacios en las páginas de la tribuna. Estas publicaciones eventualmente llevaron a una nueva suspensión del diario en 1977, ya bajo la dirección de Hugo Aranda y otros miembros del consorcio que habría comprado el diario. El ciclo de la familia Scherer al frente del diario había culminado pocos meses antes del último cierre. Es así que el 21 de diciembre de 1977, Christian Nielsen, quien para ese entonces formaba parte del equipo de periodistas del diario Hoy, escribió un homenaje de despedida para la tribuna. Una pausa nada más. Marcaba así el cese de la redacción del diario más longevo e importante del país. Un año más tarde, en 1978, periodistas de la tribuna vuelven a desempolvar sus máquinas de escribir para informar a la ciudadanía sobre los sucesos más destacados a nivel local e internacional. La tribuna se resistía a desaparecer. El doctor Oscar Paciello tomó la posta y reabrió sus puertas, haciendo siempre el juego de cintura informativo exigido por las circunstancias políticas de la época. El formato del diario se había reestructurado, presentando secciones bien definidas, llamando llamativamente a la sección internacional utilizando el término cables, el cual era el medio de comunicación de la época comparable con el correo electrónico actual. A pesar de los esfuerzos por no incomodar al régimen, en 1979 el gobierno de Alfredo Stroessner volvió a suspender la impresión y circulación del diario por un año más. Por resolución 435, firmada por el ministro del Interior Sabino Augusto Montanaro, se suspendía por 30 días la publicación de los periódicos Última Hora y La Tribuna, argumentando lo siguiente: que de un tiempo a esta parte, los diarios Última Hora y La Tribuna, a más de realizar una crítica parcial e interesada contra disposiciones gubernativas y altos funcionarios del Estado, han venido
venido creando en la opinión pública un clima de desmoralización y un estado de desconcierto a través de la propagación sensacionalista de noticias falsas y tendenciosas. Destacadas figuras del periodismo nacional pasaron por la tribuna durante más de medio siglo: Jesús Ruiz Nestosa, Nila López, Elio Vera, Christian Nielsen, entre otras destacadas figuras. El último regreso de la tribuna sería en 1980, aún con más cautela y amordazada por la censura. Sin embargo, en octubre de ese mismo año el diario fue nuevamente clausurado, pero esta vez con el propósito de modernizarse. Al regresar en 1981 presentó un contenido con nuevas técnicas de impresión, pero los problemas financieros hicieron que la cantidad de periódicos fuera gradualmente disminuyendo. Recuerda Christian Nielsen que la reconstrucción del formato del diario y la adquisición de nuevos equipos no estaban surtiendo el efecto ni el impacto esperado. Por lo tanto, tuvo la malograda idea de pasar a offset y volver el diario al tamaño sábana. Finalmente, el diario La Tribuna desaparece el 24 de septiembre de 1983. Sus instalaciones se vendieron al grupo Nicolás Bo, que en 1984 inauguró el diario Noticias. Se apagaba así la voz de uno de los medios de prensa escrita más importantes del Paraguay, a solo escasos 2 meses de cumplir 58 años. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow.